Hola a todos, bienvenidos a esta reunión privada con Alan Grant. Soy Santiago Soscún y acá me está acompañando Enrique Uribe, quien es el pues también co-socio y socio y principal socio de FICO, quien va a hacer la traducción y por supuesto tenemos a Alan y a Sue Grant, quienes van a, pues, bueno, van a responder las preguntas y son nuestros principales protagonistas de esta reunión. Entonces, habla, profe, si quiere decir unas palabras. Bueno, primero en español, entonces brevemente, pues es muy chévere tener aquí la posibilidad de hablar con Alan y además que vamos a ser un grupo selecto, entonces va a ser muy interesante en qué podemos saber de él. Yo creo que todos conocemos de Alan Grant su amplio recorrido como escritor de cómics y eso es lo que nos motiva a tenerlo aquí con nosotros. Entonces, pues esperemos que esta pueda ser una buena conversación. Alan, I just did a very basic introduction because I just said that you're an excellent comic book writer, and that's why we're so happy to have you here. Santiago introduced himself, and on behalf of FICO, which we both represent at the moment, we're really glad to have you, and we hope that we have a very, very, very nice chat. Yeah. Santiago, ¿por dónde quieres que comencemos? Bueno, no, pues primero expresar mis gracias a Alan por su tiempo que pues está disponiendo el día de hoy, que pues somos grandes admiradores de él y pues nada, que ya vamos a empezar. So Santiago is very thankful for your time, Alan. You took this time to talk to us, that we're great admirers of your work and that we hope to get then the talk rolling. You can see all of us in the screens. Yeah. Yeah, so this is a very interactive session. Bueno, ¿por dónde entonces quieren comenzar? Bueno, entonces empezamos primero con las preguntas pues en orden y luego ya empieza la sección pues de Said para pues hablar con Alan sobre pues el proyecto que están desarrollando y después ya las preguntas como un poco sencillas que se les ocurra a los invitados pues puedan realizar. Said, ¿quieres decir algo? No sé si quieran hablar un poco del trabajo de Alan. Yo tengo aquí a mi lado una pila de libros de impresiones recientes del trabajo de Alan. Tal vez pues si quieran las puedo ir mostrando. Tengo unos compilatorios recientes de Batman, de Lobo, del Juez Dredd, de The Luxleys, Channel Evil, The Boogeyman y Ahí, si quieres, muestra algunos. Le decimos a Alan que estamos mostrando su trabajo y para que nos diga un par de cosas del trabajo mientras lo muestras, si te parece. Y luego si Ok. arrancamos con las preguntas. ¿Te parece, Santiago? Me Ok, parece, estoy de acuerdo. ¿quieres decirle para ir yo Sí. mostrando los trabajos o le digo? So, Alan, what we're going to do is we're going to show, Said is going to show some of your work, and we would like you to say a few words of each of those pieces of work Okay. so that we can be contextualized. And then we will go with the questions that those who are participating had for you. So, Said, if you would like to start with. Hey, Alan, I have a lot of your recent, not your recent work, but the work that DC has recently reprinted. As we know, they haven't reprinted your work for some odd reason for a long time, and all of a sudden they started reprinting lots of it, for which I am very, very happy. This is the first. I don't know if you can see it on the screen. Yeah, Shadow of the Bat. Yeah, they have released 4 books so far of your Wow. Shadow of the Bat run. Hey, Right. Alan, what can you tell us about Shadow of the Bat? Well, I loved working on Batman mainly because of the artist, Norm Breyfogle. As far as I'm concerned, he's possibly the best Batman artist ever. And it was a privilege for me to work with him. Entonces, Alan nos dice que le gustó mucho trabajar en Batman precisamente por el artista, que es considera él uno de los mejores artistas que ha habido en cómic, entonces por eso le encantó trabajar en esa serie de Batman. Now, what are we looking at, Said? This is the collected edition of Anarchy, the monthly series. Okay. At the time I wrote that, I was a member of the British Anarchist Society.
and I thought this would be a good opportunity to spread their ideals to an audience that wouldn't usually see them. That's why I created Anarchy. And oh, sorry, Alan, if I interrupt you. sorry. Ahí nos está diciendo Alan que la razón por la cual él creó Anarchy fue cuando era miembro de la Sociedad de Anarquistas del Reino Unido, y como tal él quería llevarle las ideas de esta asociación al resto del Reino Unido, a un público más amplio. Okay, Alan? Sí. When the first issue of Anarchy came out, I was surprised to see it on the front page of the anarchists' newspaper, which is called Black Flag. Mm-hmm. But they absolutely ripped me to bits because I was stealing anarchist ideas for the sake of money. Bueno, nos dice entonces Alan que lo que más le sorprendió fue cuando salió el primer volumen de Anarchy, apareció en el periódico de la Sociedad de los Anarquistas, en Black Flag, en donde se quejaron y se molestaron públicamente con Alan diciendo que él estaba robando sus ideas para venderlas por dinero. You know what they say about good intentions and the road to hell, right? Yeah. I resigned from the Anarchist Society after. Después de eso nos dice Alan que él renunció de la Sociedad de Anarquistas después de que le hicieron esa gran queja cuando sus intenciones eran las más loables. Okay. Are we waiting for Said to put up the next? Yeah. Whenever you pull them out, you need to say something because then you come up in the okay. Listo. Batman, the Cape Crusader, Batman, the Dark Knight Detective. Yeah, I loved writing Batman. Batman is my favorite ever comic character. When I was Alan nos está diciendo que Batman es su personaje favorito, el personaje favorito para escribir. When I was 4 years old, my cousin emigrated to Canada, and he started to send back packets of comics, including the Justice League, Superman, Wonder Woman, and Batman. And they were so different from British comics, but the only one that I really enjoyed was Batman. So I've been a Batman fan for 67 years now. Alan nos cuenta entonces que cuando él tenía 4 años, uno de sus primos emigró a Canadá y desde Canadá le enviaba cómics a Alan que eran muy distintos a los cómics que se podían adquirir en el Reino Unido. Le mandaba de Justice League, de Superman, de La Mujer Maravilla y de Batman. Y que definitivamente el que más le gustaba a él era Batman, y por eso lleva ya 67 años como fan de Batman. Okay. How about this? Judge Dredd. All right. Yeah. All right. Yep, another Judge Dredd collection. Well, I've been writing Judge Dredd for 40 years now. Not all the time, but that's how long I've been doing it. When John Wagner created Judge Dredd, I was sharing a house with him. And he took ill and couldn't meet his deadlines. So he asked me if I would help him. And that's how I became a comics writer, to be honest. Bueno, entonces nos cuenta Alan que Judge Dredd lo ha escrito por ya 40 años no consecutivos, pero que ha escrito ya por 40 años para el cómic de Judge Dredd, y que comenzó cuando John Wagner requería una persona que lo pudiese colaborar porque su escritor en ese momento no alcanzaba a cumplir con las fechas de entrega. Entonces ahí fue que arrancó, y fue por eso que se hizo él entonces un escritor de cómic. John Wagner en ese momento era su compañero de casa, entonces esa fue la base y la inspiración que le permitió empezar a trabajar en Judge Dredd. Okay, this one is a personal favorite. You sent it to me, I don't know, almost like 10 years ago.
what can you tell us about this one? Uh, I love this one. that was one of the only creator-owned comics that I did for Rebellion. They asked me, they told me I could write a series about anything I wanted. And the artist, Arthur Ranson, who's a good friend of mine, said that he would like to do a fantasy story, which I had never written before. So I wrote a fantasy story for him, and it ran for 3 series in 2000 AD, and then they collected together. Should I pause here? Ahí nos cuenta entonces Alan sobre este que es Maze World, que es uno de los pocos cómics hechos para Rebellion, de estas editoriales que son, de las cuales son dueños los creadores mismos, y que hizo con Arthur Ranson. Okay, con Arthur Ranson, que fue el dibujante. Y entonces tuvo la oportunidad de salir por 3 series dentro de 2000. En 2000 AD, que es una revista semanal británica que lleva décadas. Sí. Y que, bueno, decía también Alan que Arthur quería... Primera vez que Alan escribió una historia de ese género. Gracias, ahí. Let's go with the next one. I like this one, and I actually own a piece of original art from this one. I got it from John himself. Right, great. Tales of the Buddha before he got enlightened. It was just a joke comic. We were doing a monthly magazine called Wasted at that time, which I published it myself. It only lasted for 8 issues before we had to give up because it wasn't making any money. But Tales of the Buddha started off as a short strip in this comic Wasted. And this comic Wasted. That's it, yes, that's the very one. Nos estaba contando Alan que esto de las historias de Buda antes de que haya sido iluminado surgió realmente como una pequeña historieta dentro de la revista Wasted que nos mostró ahí Said, que tuvo solo 8 entregas porque la publicaba él mismo y no logró tener suficiente acogida para mantenerla. Size difference. Wasted, el tamaño Wasted es como una 4. Como un tamaño carta, y es una antología. Entonces son varias historias, por ejemplo, que hay una de las historias de Buda. Entonces son tiras de humor de 1 o 2 páginas, entonces y ya después sigue otra de otros artistas. Okay. Yeah, Wasted was a comic for dope smokers. Yeah. And you're probably all too young to remember this, but in the 1960s, there was a stream of comics in America called underground comics. This were Robert Crumb, for instance, and the Furry Freak Brothers with Gilbert Sheldon. This was my homage to them because I really loved those comics when I was a teenager. Pues Alan nos dice que Wasted fue su manera de hacerle un homenaje a los cómics underground de Estados Unidos de los años 60, que se pueden considerar como los cómics para los fumadores de marihuana, por el tipo de humor que mantienen y el tipo de historias que están contando. Let's move with the next one. Did not let Saeed go with that. I can't see the day. Oh yeah. That came about because an artist got in touch with me and asked if I would like to write a story for him, and could I make it a horror story, and could I make it a zombie story. So I said yeah, and went ahead and did it. Nos cuenta Alan que ese cómic, The Dead, surgió a partir de que un artista le pidió
que hiciera un cómic y que fuera una historia de terror y de zombies, entonces Alan accedió y por eso salió este cómic. I don't know if you can see this. I got this one from a mutual friend with Simon Bisley, and Simon signed it to me. It says, for Said, love from Biz, now fuck off. That's very, very Bisley. Yes. Typical of Simon. Yeah. What about this one? I like this one. I love this one. I wish you will do more with these series. Channel Evil. Again, I was asked to write a horror comic, and that's what I came up with. I've always been quite interested in people who claim to channel the voices of other beings, and so I wrote a comic about it. I really enjoyed Channel Evil, actually. Nos dice Alan que en el caso de Channel Evil es unos cómics que también le pidieron contar una historia de terror y a él le parecía muy interesante todas estas personas que dicen que canalizan la voz de los espíritus y demás, y entonces que a él le encanta este cómic de Channel Evil. I don't usually like horror stories, and I don't usually like them, but I really like Channel Evil. Si no le gusta en general las historias de terror y generalmente no las escribe, pero le gusta mucho en particular Channel Evil. Okay. This is another of your recent works. Oh yeah, the War of 1812. Yeah. Again, it wasn't my idea. The publisher called me up and asked me if I would like to write it. I knew nothing at all about the War of 1812. But I read up about it and turned it into a story. Ahora nos cuenta que en el caso de 1812 fue que el editor le dijo que quería hacer un cómic de ese tema y que pues él no sabía mucho del tema, entonces se ponía él directamente a hacerlo. Said te iba a pedir si podemos entonces continuar con las preguntas. Yo sé que es que el trabajo de Alan es infinito. Por supuesto, como quieras. Alan, we're going to move on to the questions that were sent to us to ask you. But thank you for telling us a bit of insight into your work. Le estoy agradeciendo a Alan por darnos una base de cada uno de esos cómics que nos pudo mostrar Said, y paso a las preguntas. Entonces, de Sergio Corrain tengo aquí una pregunta que dice: ¿qué diferencia hay entre trabajar para DC y otras editoriales menores, sobre todo con respecto al flujo de trabajo? Entonces, Sergio Corrain asks you, Alan, what's the difference for you between working for DC Comics for DC and for small publishers? What's the difference? How's the workflow different between the two? Well, for me, I can't say this would be true for everybody, but it doesn't matter if the publisher is huge like DC or Marvel, or if they're really small. What a writer, an artist want is a good editor, whatever the size of the publisher. And if you've got a good editor, most of the problems, if there are any, disappear. Nos dice Alan entonces que para él, y pues no puedo hablar por todos, pero no importa realmente si uno trabaja para una de las compañías grandes como Marvel o DC o para una pequeña, sino que lo que tanto el escritor como el dibujante quieren es un editor. Y un editor que les sirva y que les funcione, porque eso es el que permite que la labor fluya. And you asked about the workflow as well. I did a lot of work when I worked at DC, but that's purely because I like working to deadlines. If I've got a deadline of a week, I can write of say 2 months. I tend to write it and then rewrite it and then rewrite it, and it never gets finished. So if I've got a deadline, I can work fast. Lo otro que nos dice entonces Alan es que con respecto al flujo de trabajo, a él le encantaba trabajar, o sea, trabajó mucho con DC porque tenía unas fechas de entrega muy
cercanas. Y él dice que él trabaja mucho mejor con fechas de entrega cercanas, porque si tiene una semana para escribir, una historia la escribe una semana y sale, mientras que si le dan mucho tiempo para escribir, entonces la escribe, la relee, la reescribe, la relee, la reescribe. Entonces que a él le gusta mucho trabajar con fechas finales cortas. Yeah, thank you, Alan, for that insight, and we're going to move on to the next question. Eric Betancourt pregunta, ¿cómo ha sentido el cambio de épocas en la industria del cómic y cómo se ha adaptado al cambio? Okay, Eric Betancourt is asking you, how have you felt about the changes in the times of the comic industry? How have you adapted to that change in the comic industry? I'm not sure what changes he's referring to, but I can tell you, I have not adapted. I still write stories the same as I always did. And I don't read many comics these days, but a lot of the ones I do read, I don't enjoy very much for various reasons. So what changes did he mean exactly? Changes in the comic industry? The question was regarding the changes in the times. I mean, the last 40 years, I guess, if you felt any changes, but I believe you answered the question. I'm going to translate that. Alan nos dice que él realmente se preguntaba como a qué cambios te refiere, Eric, porque él no siente que ha habido ningunos cambios, o al menos él no ha cambiado para nada. Él sigue escribiendo las historias que le gustan. Dice que no lee muchos cómics, pero aquellos que lee actualmente en general. Entonces, desde su perspectiva dice que no ha sentido un gran cambio. I guess, and this is just me guessing, that he would refer as well to the change between printed comics and digital comics, or the change that has come about because of, people buying less comics. Yeah. Well, as I said before, because I'm not very good with computers, I don't use the internet very much at all. I use the internet for sending emails, but that's it. I don't visit any sites. I don't go to eBay or any of the others. My wife Sue does all that for me if I need to. Nuevamente nos menciona que le preguntamos que si entonces cómo sentía la diferencia en el cambio al cómic digital y demás. Él dice que como él no utiliza mucho internet, solo utiliza internet para mandar correos electrónicos, él no usa eBay para hacer compras ni nada, sino que todo lo demás que tenga que ver con internet lo hace Sue, entonces que él no está muy al tanto de esos cambios. Steven Forero Rico pregunta, ¿qué herramientas ha encontrado en estos otros medios para los que ha trabajado, series de televisión y películas, por ejemplo, que le ha servido para nutrir su experiencia en el cómic? Entonces, Steven Forero Rico is asking you, what tools have you found in the other media that you work for? So writing scripts for TV shows or movies, how has that helped you or affected your work in comics? I would say it hasn't affected my work in comics. But when I worked for movies and when I worked for TV, they like to get all the writers together to talk about whatever series you're writing. And I don't really work well with other people. I prefer to work on my own. So a lot of working for TV and movies was not very enjoyable. Alan nos dice que él siente que haber trabajado en esos medios no ha afectado su estilo y su trabajo en cómics, pero dice que cuando él ha trabajado para televisión y para cine, generalmente les piden a los distintos escritores de la serie de la película que se reúnan. Y él no es muy bueno trabajando con otros, entonces para él la experiencia de trabajar los guiones para televisión, para series de televisión o para películas no ha sido tan placentera porque prefiere trabajar solo. When I was working on the TV series Ace Lightning, they flew me to Canada, to Toronto for a week
for a series of meetings with the other writers, and I think there were 6 or 7 other writers, and I just didn't click, or I felt that I didn't click with them at all. I would have preferred to be on my own. Nos cuenta Alan entonces que cuando fue a Toronto para la serie East Lightning, a él le tocó, pues lo llevaron a una reunión con los otros 5 o 6 escritores y él sintió que nunca hubo como una buena conexión con ellos. Entonces sintió que no fue una experiencia placentera de la de trabajar con otros, que él prefiere en ese caso trabajar por su cuenta. Continúo entonces con las preguntas. Juan Pablo Castillo Blanco pregunta: nosotros en Colombia somos un público que aunque realiza sus propios cómics, se consume muchos más los cómics extranjeros. Teniendo esto en cuenta, ¿qué cree que es lo más importante a la hora de crear un cómic, especialmente para captar la atención del público latinoamericano? Juan Pablo Castillo Blanco is asking the next question. He says, in Colombia, although we make our own comics, foreign comics are much more popular and better sellers between comic readers. With this in mind, what do you think is the most important thing when creating a comic for a global audience, especially to garner the attention of Latin American comic readers? I don't know if it's possible to come up with a character that will have global appeal, because other countries I've worked for, like Japan, they're totally the opposite to the American companies like DC. If for instance, Batman's having a fight with one of the villains, all during the fight, Batman and the villain will talk to each other and, you know, to explain the story. Mm-hmm. But in Japan, they don't allow that. Mm-hmm. You're not allowed to talk when you're in a fight. You've got to get all the explanation in the other times. So I don't know if it would be possible to come up with a global comic character. Alan nos dice que él no cree que es posible conseguir un personaje que sea de atractivo global, porque en distintos lugares tienen un interés distinto en lo que buscan en el cómic. Nos dice el ejemplo de si Batman se está peleando con un villano en un cómic de DC, lo que se esperaría es que durante la pelea se digan cosas que ayudan a mover la historia, mientras que en el caso de Japón, donde él ha trabajado también, cuando se enfrentan los personajes no se deben hablar. La historia de los personajes no debe fluir durante la batalla debe ser en silencio, solo ellos peleando, sino que están en otras partes de la historia. But as far as creating a comic character for Latin America goes, I can only speak from my own experience, but Anarchy was extremely popular in Mexico, Argentina, Peru, Chile, and I think that he caught people's imaginations because he was fighting for ordinary people's rights. He wasn't fighting like, say, Superman, who's fighting to stop aliens invading the Earth and that kind of nonsense. They prefer something that's rooted in reality. And if you say that, I've got another after. Bueno, entonces lo que nos está diciendo con respecto al caso de un personaje para Latinoamérica, dice que Anarchy fue muy bien recibido en México, en Argentina, en Perú, en Chile. Él cree que porque es un personaje que se relaciona más de manera cercana con la situación de las personas y no es como Superman que está peleando con extraterrestres o con amenazas externas, sino que es más cercano a la gente porque está peleando por cosas que le parecen normales a las personas en su día a día. And the other character that I was talking about, Lobo, is also popular in all of these Spanish-speaking countries. And I figure that's because Lobo's like a macho man, but he's always being made a fool of or brought down in some way, even if at the end of the day, he always wins. During the story, you get to laugh at his version of being a macho man. Dice que otro personaje que es muy reconocido es Lobo,
que representa como esta idea del gran macho, pero el gran macho al que las cosas no le salen necesariamente siempre bien, y entonces dice que es un cómic en el cual uno puede leer a través de la historia, aunque al final siempre resulta salir adelante y culminar favorablemente. Lo interesante es que pueda uno burlarse de su intento de ser este gran mago en el camino. Said, tú tienes una pregunta, entonces te dejo que la hagas tú directamente si quieres. Ok. Si quieres, la digo en español y tú la traduces o la digo directamente en inglés. De una, pues puedes hacer ambas, decirla en español y la traduces tú directamente, para que todo el Okay. mundo la pueda escuchar en ambos idiomas. I'm not going to say it verbatim because I don't remember exactly what I wrote, but it goes something like this. It's well known that the world is going through a very special, unprecedented time right now. As an artist, regardless of if you are a writer, an illustrator, a musician, what role do you think we have to play as artists during the current crisis? I'm going to say it in Spanish now. I'm sorry. Le estaba diciéndole a Alan que, pues bueno, como sabemos, en este momento el mundo está atravesando por una situación muy particular, pues con todo el asunto del coronavirus, que es algo pues que no tiene precedentes en la historia reciente. Entonces mi pregunta es, ¿qué papel debemos jugar los artistas en un tiempo como este, más allá de que si de ser escritores, dibujantes, músicos, escultores, etcétera? Esa era mi pregunta. Go ahead, Alan. Well, I don't think we should just sit by and wait. Because of the internet, we all have connections now to people that we can get to. So I think that everybody who's an artist or musician or a writer should continue to ply their trade, but do it. We have just arrived. We did a comic. I wrote this comic. Oh, I know the one. Money I Fights Back. And it was about the way that our village has pulled together and become much kinder than ever before to face up to the coronavirus pandemic. It's not about the health aspects of it. It's about how the village has joined together to fight back against it. And of course, you know this, Saeed, because you did the cover. Sue put the script online and offered the village, or the people of the village, to pick which picture they would like to draw. So here are some of the results. We've got artists who were between 4 years old, and I think the oldest one is 88 years old. But every page is done by different artists. Bueno, lo que nos está mostrando en este momento, el cómic que nos está mostrando Alan Grant en este instante tiene que ver con responder la pregunta que hizo Said. Primero que todo dice que todos los artistas tienen la responsabilidad de no quedarse quietos y de estar ahí conectados por internet con sus audiencias y tratar de llegarles entonces o seguir interactuando con ellos. Él dice que como ejemplo muestra en el caso de Maeve Fights Back, que es el cómic que realizaron sobre el pueblo en el que viven y cómo este pueblo responde ante esta pandemia, no con los temas, digamos, de salud específicos de cómo funciona el coronavirus, sino cómo el pueblo se unió para trabajar en conjunto para luchar contra esta dificultad, contra esta amenaza. Lo presenta además la portada, entonces nos cuenta que la hizo Said, entonces muy bien por Said, por su participación también aquí en este cómic. Nos dice que lo que hicieron fue que Sue, la esposa de Alan, puso el guión en internet para que todos los del pueblo pudieran ver y pudieran escoger cuál de los cuadros querían hacer cada uno de ellos, y participaron entonces distintas personas del pueblo entre los 4 y los 88 años. O sea, ahí cada uno de los miembros del pueblo hizo alguna de las viñetas de la historia. Can I just say a huge thank you to Saeed for
You wouldn't believe how the comic's gone down in the village. The kids love it. And I asked one wee boy who was 5, who was that on the cover? And he said, Stan Lee. It was my pleasure. Thank Yeah. But we're selling the comic, and all the money raised goes towards the village self-supporting fund, so that people who've lost their jobs can still get food in the shops without having to pay for it, or they can get alcohol from the pub. The pub's closed, but he still sells alcohol to take away. But if you don't have any money, then the money that we're raising will help pay for things like that. Lo que nos está diciendo entonces Alan es que este cómic, todas las ganancias que se obtienen del cómic están yendo directamente a un fondo común que tienen para apoyar a las personas del pueblo para que puedan tener acceso a comida o en dado caso comprar alguna bebida en el pub, porque los pubs todos tienen que estar cerrados, entonces es una forma de ayudar tanto al comercio local del pub como a que las personas puedan acceder a las cosas que necesiten, en particular aquellos que quedaron desempleados o que no tienen acceso económico. Entonces el cómic también les ayuda. Y lo que mencionó Su hace un momento fue un agradecimiento profundo a Said por su colaboración también, entonces vale la pena reconocérselo, Said, muy bien, nuevamente. Bueno, me gustaría agregar rápidamente que en la portada las tintas las hizo Elder Jr., es un artista de Cali. Me atrevería a decir que hoy por hoy es el mejor entintador de cómics que hay en Colombia. Buenísimo. Entonces también va para Elder Jr. un gran reconocimiento por su labor. Bueno, continuamos entonces con las preguntas de una pregunta que hizo Santiago, y vaya si Santiago le hizo un preámbulo a esa pregunta. Entonces, Alan, this is Santiago asking a question, but I need to catch a lot of breath because he made a lot of background to the question. So, as you've been the co-creator of characters such as the Ventriloquist and Anarchy, characters that in one way or another have been very relevant to the stories of Batman and have been adapted to different media, both in the animated series and in video games. He wonders if when they're doing this process of adapting your characters as a creator, you are asked about it, consulted in any way or form, and what do you think about these adaptations that have been made of your characters? From my experience, usually the creator is not consulted. However, when they did the Gotham City computer game, and it had like a 30-minute extended side game where Anarchy was the main character. That the company who made it with me, they kept in close touch with me because they wanted not to make any mistakes with Anarchy's character. But usually there's no consultation, they just go ahead. Alan menciona que básicamente en general no lo consultan nunca sobre ese tipo de cosas, sino... perdón, no traduje perdóname, no puse la pregunta. Preguntaba entonces Santiago que en el caso de que se usan personajes creados por Alan Grant dentro de otro tipo de medios, si estos personajes, si los llamaban a él o lo consultaban para trabajar el personaje. ¿Y qué opina de esas rendiciones? Él dice que en su experiencia jamás lo consultan a él como creador, salvo, menciona el caso del juego de computador Gotham City, que tenía un pequeño juego extra de 30 minutos en el que Anarchy tenía un rol primordial, y en ese dice él que sí lo consultaron, sí lo llamaron a preguntarle y a tratar de mantener al personaje porque ellos querían no equivocarse en el desarrollo del personaje. Sin embargo, dice que fuera de ese caso, en general, a él no le han consultado para las adaptaciones que se han desarrollado de sus personajes. No sé si Santiago preguntó también qué opina Alan de esas adaptaciones que han hecho. No estoy seguro si es una parte de la pregunta. Sí. Santiago also asked you, Alan, sorry, what do you think about the adaptations that have been made of your characters?
Well, I thought that the anarchy in the computer game was very good. Of course. Dice que obviamente anarquía en el juego de computador de Gotham City estuvo muy bien adaptado. But what this didn't appear in the computer game, but they continued using Scarface in Batman at DC, but they killed the ventriloquist and kept the dummy, which I thought was a really stupid thing to do. Entonces él menciona que en el caso de Batman siguen utilizando a Scarface, pero ya no tienen al ventríloco. Entonces dice, es una cosa muy extraña tener al muñeco y no tener al ventríloco detrás de él. Eso le pareció a él muy extraño al mantener ese personaje. Okay, I have the next question by Andrés Cruz, who asks, ¿qué le gusta escribir más, historias cortas o historias largas? ¿Y qué recomendaciones nos puede compartir para escribir historias cortas? Andrés Cruz asks you then, what do you like to write most? Short stories or long stories? And what tips could you give us for writing short stories? Right, I prefer writing short stories. Right. Although obviously I've done both, but for preference I would write short story. As for tips about writing them, I'm not so sure about that. I have an unusual way of working, which I'm not sure would sit well with anyone else. Denny O'Neil, who was my editor on Batman, he used to call it Grant Soup. Because when I started work on a story, I would write down every idea that came to me, even if it didn't seem to have anything to do with the story. I would write them all down anyway, and then see what emerged out of the swamp, or the soup, as Denny called it. Bueno, él menciona que él prefiere escribir historias cortas, aunque ha escrito también historias largas, pero por preferencia dice que prefiere las cortas. Con respecto a los consejos, él dice que él no sabe bien si puede dar un consejo porque la forma que él trabaja es una forma bastante particular. Cuando trabajaba con Danny O'Neil para Batman, él decía que lo que hacía Grant era la sopa de Grant, porque lo que coge es un montón de ideas que, dice Alan, él escribe ideas que se le ocurren o que no necesariamente incluso tienen que ver con la historia original que estaba planteada, pero se escribe todas las ideas que se le van ocurriendo y entonces tiene luego esta gran cantidad de ideas de donde luego saca para la narración de la historia y entonces así forma él lo que llama su pantano o su sopa de escritura. Now there's I believe this is the last question then, coming from David Bejarano, who asks, el ventrílogo, como muchos villanos de Batman, es un personaje con trastorno psicológico. ¿Qué ideas tenía en mente para construir este personaje? He's asking you, the ventriloquist, as many of Batman's villains, is a character with a psychological complexity. Yeah, complexity. It's not. Well, he has issues. Yeah, exactly. What ideas did you have in mind to create this character? What inspired him? The ventriloquist was actually created for a Judge Dredd story. And John Wagner and I couldn't figure out how to fit him into a Judge Dredd story. Judge, at the end of the story, on page 6, the second last picture would have been Dredd setting the Scarface on fire or blowing his and that would have been the end. So we filed the idea away in a drawer. And several years later, when Denny O'Neil asked us if we would write a Batman, we looked through our old ideas and figured that Scarface and the ventriloquist would be perfect villains for Batman. Yeah. And yeah, he's got psychological issues. But I don't know if you know this.
I did a graphic novel, which I think was called Scarface, a psychodrama. Yeah, I don't have the book, but I know I have seen it. Well, it didn't state definitely that this was the case, but it suggested that because Scarface, the dummy, had been carved out of the wood of the gallows in Gotham, and something like 87 people had been hung on the gallows in Gotham prison, that there may have been something supernatural which went into the dummy from all the evil people who'd been executed. But DC never took that any further. Nos menciona entonces, primero que todo, que cuando él creó a Scarface y el ventriloquist, lo hizo para Judge Dredd, pero había pensado que esto era una muy mala idea, porque en el momento en que lo pusieran Judge Dredd, entonces ya en la viñeta número 6, en la página número 6, perdón, saldría como Judge Dredd lo calcina directamente a Scarface, entonces de ahí sería la historia y se acabaría. Entonces lo guardaron como una idea en ese momento, y luego cuando Danny O'Neill le pidió que trabajara para Batman, se le ocurrió que era una gran idea entonces utilizar ahí Scarface y el ventríloco. Y nos dice que con respecto al lado psicológico, él menciona que en una publicación que es Scarface and the Psychodrama, Scarface y el psicodrama, se sugiere, no es la historia central, pero se sugiere que como Scarface fue creado con la madera de los árboles donde tienen la horca en Gotham, ¿sí? Entonces todos los personajes ahorcados ahí por ejecución, que son necesariamente malvados, pueden haberle dado este lado sobrenatural al personaje, aunque dice Alan que esta idea de la parte sobrenatural del surgimiento de Scarface nunca se continuó en las historias de DC Comics. Bueno, terminando así entonces con la sesión de preguntas, le voy a dar el paso a Daniel Grave, que está interesado en hacer algunas consultas especiales, me imagino. Alan, I'm going to turn over to Daniel Grave, who wants to say a few things as well. That was the round of questions, so thank you very much for your answers. And there you go, Daniel, turn your mic on. Bueno. What is your favorite story, or what is your favorite script? ¿Cuál ha sido tu escrito favorito, tu guión favorito? My favorite script which I have written. Yeah. Yes. Yeah. Well, for Batman, I think there's a story, I can't remember which issue it is, it's called Trash. And it's just a single issue story. But I think that was my favorite Batman script. As far as Lobo is concerned, I think you could take any of the Lobo scripts that I did with Keith Giffen. Paramilitary Christmas Special is perhaps the best of them. I can show you the other one. Give me a second. Paramilitary Christmas. This is your favorite Lobo story. It's my favorite Lobo story. Bueno, traduzco yo entonces rápidamente que él dice que si para escoger cuál es su guión favorito, dice que de Batman, uno que se llama Trash, que es de un fascículo sencillo, y dice que en general todas las historias de Lobo que hizo con Keith, pero en particular esa que nos acaba de mostrar Said, que es para Christmas Special, especial navideño paramilitar. Yo quería decir algo sobre Trash. DC está publicando, reimprimiendo los cómics de Batman de los 80. En esa época habían solamente 2 series mensuales, hoy en día son un montón, que eran Batman y Detective Comics. Dark Knight Detective reimprime toda la serie de Detective Comics y Caped Crusader reimprime Batman. Esa historia que menciona Alan todavía no ha sido reimpresa, han salido 3 volúmenes hasta el momento. Esa historia saldría en el 4º número, es el 600 algo, creo que es como 607, no recuerdo el número exacto, pero ese saldría en el 4º volumen de Dark Knight Detective. Daniel.
No sé si quieres traducirle eso a Alan o continuar. Bueno, pues Okay, Said was just mentioning that in the reprints that they're pulling out now, it might be coming out in volume number 4. It has not been reprinted, the one you just mentioned, but it might be coming out with number 607. He was explaining how it was different in the publishing system back in the 80s regarding how it is now, but he was mentioning that in this reprints, it might be coming out soon. I hope so. Me too. Daniel? No, pues esa era la única duda que tenía. No, pues no habría más, no, la verdad, no sabría qué más. Pero vale, muchas gracias por el espacio. How about this one? Oh, yeah. I know this is a big favorite of yours, Yes, it is. the Boogeyman. A Scottish comic hero From the bog? who's also crazy. Ah. He's got psychological issues as well. He thinks he's Humphrey Bogart. Dice que es un personaje favorito suyo de un personaje escocés que se cree que es Humphrey Bogart. Entonces tiene también sus asuntos, sus problemas psicológicos. You probably won't have seen it in Colombia, but the first graphic novel was turned into a television program here, a 1 hour special that had Robbie Coltrane play Bogeyman. I don't know, do you know Robbie Coltrane? Yes. He's Hagrid in the Harry Potter movies. Harry Potter stuff, yeah. Well, he played the Bogeyman, and he was totally unsuitable for it. Dice Alan entonces que Robbie Coltrane fue el que hizo el personaje de Bogeyman para una versión de televisión de una hora que hicieron, y dice que él no era para nada el personaje para hacer el Bogeyman. The producers did not consult with us before. Obviamente decisión. Ese es el asunto que plantea. Bueno, básicamente yo le iba a preguntar una cosa a Alan sobre una serie de cómics que fueron los cómics de Action Comics de los años 60 en el Reino Unido, y si ellos tuvieron alguna incidencia en su gusto por los cómics. I wanted to ask you, Alan, if the famous Action Comics in the UK of the 60s had any influence on you, because they were kind of banned and considered to be bad comics. If you ever read any of the Action Comics and if you were into them. Action Comics was just before I started working in comics. And no, I didn't read them at the time, although I've read them afterwards. When I started work on 2000 AD, there was a filing cabinet in the office which had old material in it, and it had 3 copies of the banned issue of Action Comics. And I never thought anything about it. I gave them away to people, and they're selling for up to £20,000 each now because they're so rare. Hand size 2020, they say. Una de las cosas, entonces le pregunté yo a Alan, ya saben, sobre Action Comics, y él dice que él no los leyó en ese momento porque eran de antes de que él empezara a trabajar en temas de cómic, pero en la oficina cuando él estaba trabajando para 2000 AD, para 2000 año Domini, tenían un archivador en donde tenían el material viejo, y ahí estaba 3 copias del fascículo prohibido de Action Comics, y que pues como él no sabe nada al respecto, simplemente se lo regaló a unos conocidos, y que ahora esos cómics se pueden vender por hasta 20,000 libras esterlinas porque son un ítem de coleccionista. Una rareza, ultra rareza. Sí. Ok. Muy bien. Ahí tienes ahí otra pregunta o comentario que quieras hacer directamente. No, I think Alan wanted to talk more about the Mona Eve comic. No, I'm quite happy. I've said my bit.
That was 2 more kids come to collect them. Right. Sue's just been to the door to hand out copies of the comic to a couple of kids. They're all coming to our door looking for their free copies. Everybody who drew a picture for it gets a free copy. Muy bien. Está diciendo Alan que Sue ahorita fue justo a recibir a la puerta a 2 niños que estaban reclamando su copia del cómic, porque todos los que trabajan ahí reciben copias gratuitas del cómic. The comic is going on the BBC website as from Monday. So I don't know if you have access to the BBC website, but if you do, check it out. Bueno, nos dice Alan entonces que va a estar en la página de la BBC a partir del lunes, pero no sabe si nosotros podremos tener acceso al cómic, pero en dado caso, pues para que miremos a ver si nosotros podemos ver también el cómic ahí en la página de la BBC. Bueno, les pregunto entonces así para ir cerrando si alguien tiene otra pregunta, consulta que quiera hacer o me la manda aquí directamente al chat y yo se la paso a Alan. O si no, entonces le... Bueno, podría hacer una pregunta. Alan, regarding you had long runs in different characters, mainly for DC Comics. Do you have any thoughts on those characters or the work that was done after you left those series? For example, Batman, Lobo, Anarchy hasn't been used as much, but do you have any thoughts regarding what other writers and other artists have done with those characters you worked on in the 90s and the 80s? Well, I'm thinking of Victor Zash, who I created for Batman. He was a serial killer, but they've used him in the cartoon version of Gotham City. But he's just a straightforward killer. He's a mob killer, a gun for hire. This is the one? That's the very man, yes. Yes. He was a serial killer who made the marks on his own body every time he killed anyone. But they've done away with all that and they've just made him a gun for hire. And I can't complain because every time they use him, I get paid a couple of $100 for it. So I'm getting paid for it anyway, but I don't like what they did though. Bueno, lo que nos dice Alan, entonces a la pregunta que le hizo Said sobre el uso de sus personajes y cómo se sentía al respecto, él dice que en el caso de Victor Zsasz, que él lo había puesto como un asesino en serie que tenía toda esta complejidad de que se cortaba a sí mismo y marcaba en su piel, entonces cada uno de los asesinatos que cometía y que simplemente en el desarrollo que le han dado al personaje, simplemente es un sicario cualquiera al que contratan para cometer crímenes. Entonces dice que no le gusta lo que ha pasado con el personaje, pero cada vez que usan uno de sus personajes para alguna de estas cosas, a él le llega un cheque por algunos cientos de libras, entonces que él no se incomoda en recibir eso, pero no le gusta lo que han desarrollado con el personaje. Ahora le doy entonces la palabra a Santiago. Santiago, para que hagas el cierre. Listo, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Yep. Ok. Bueno, primero que todo, pues darle las gracias a Alan por su tiempo, por su paciencia también, no, y por estar aquí con nosotros. Lástima que no se pudo dar, que pudiéramos pues traerla aquí a Colombia, que pues tuvimos que suspender FICO. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por el tiempo que pues nos diste acá, y pues esperamos que en próximos años, una vez haya acabado pues todo este pues problema mundial, pues puedas venir y acá te recibiremos con los brazos abiertos. Right, well, Santiago is saying that on behalf of FICO and himself, he's very thankful to you, Alan, and to Sue for your patience and for joining us. It's a shame that we could not have you over and that we were not able to meet in person, but we hope that once things settle down after this pandemic, we will be able to do so. So thank you very much, Alan, for all your insights, for joining us, and for being so willing to share your expertise with us. I'm only sorry I couldn't be in Colombia to share it in person.
él también se lamenta que no pudo estar en Colombia para compartirnos todo esto en persona. A mí me gustaría agregar algo. I want to thank Alan because he's one of the main reasons I bothered to learn English. I did not speak any English at all when I started talking to him. It's a long story that I'm not going to get into right now, but he's the reason I even bothered to learn to speak English. And I think most importantly, he's one of the main reasons I am doing comics. And I want to thank Alan for the inspiration and for your friendship over the years. Thank you as well, Saeed. It's been a pleasure. Bueno, y una última cosita por decir es pues darle las gracias a los backers que nos apoyaron para poder, bueno, en su momento poder traer a Alan. Darle las gracias a Said Atala, pues no solo por el contacto, sino pues también por el apoyo en general, por toda la información y todo. A Juan Pablo Castiblanco, a Daniel Penagos, a Juan Pablo Murgueitio, a José Mantilla, a Andrés Cruz, que también nos está acompañando acá, a Daniel Graves, porque pues Fico no sería tampoco nada si no fuera por Mr. Graves, que está acá siempre dándonos apoyo y todo. Por Rodrigo Lucio, que también nos apoyó, y Gabriel Gamora, por todos ellos, y especialmente pues a Alan por estar acá. Well, Santiago is extending his thanks to all the people who support FICO financially and otherwise, and particularly to those who are here available with us, like Daniel, Andres, and all the other ones, Juan Pablo, who have been working hard in FICO and trying to keep it up. And a special thanks goes to Saeed for the contact, for being so willing to share also his experience and expertise and the things he's learned from Alan. And well, we're really happy that you guys created this friendship and that Saeed now was able to contribute to your famous comic, Alan. So we're really happy for that. And thank you all very much for joining us then here in this talk. Alan, again, thank you very much. And Sue, who is the person that we didn't see in this whole talk, but we should see because Sue has also been very important, I'm sure, to Alan and to all of us. Thank you, Sue, very much. Because You all. all right. So then this is it for now, but you know, Alan, we will keep in touch because we're learning and learning more and more from you, and we hope that comics get more attention here, and that's what we're all trying to do. And all of us who are here at FICO would hope to have you over with Sue in the near future. Well, we were in Mexico City back in March for their big convention, and I was amazed at the number of parents who brought their children with them. Their kids all seemed really interested in comics. You don't get that at British conventions at all. You don't get any children turning up. I was amazed at how many came in Mexico. Bueno, nos está diciendo Alan que él estaba sorprendido. Estuvo en México ahorita en marzo y que lo que más le sorprende en la convención de cómics es la cantidad de niños que llegaban, o sea, que padres que llevaban a sus hijos a la convención para ver los cómics, porque dice que eso ya no está sucediendo en las convenciones de cómic allá en el Reino Unido, y ya no van los niños. Entonces esto le pareció muy interesante. Le dimos el agradecimiento entonces a Alan y a Sue por toda su atención y demás, y creo que con esto entonces cerramos. Santiago, paso a ti para dar el cierre oficial de nuestro evento. Bueno, pues muchas gracias a todos por vernos. Pues esto se va a transmitir pues en las redes de FICO, pues, para que todos lo vean, pero pues, especialmente muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí mismo en este momento. Muchas gracias, Alan, muchas gracias, profe Enrique, sobre todo también a Said, y pues que tengan una buena tarde todos. Gracias a ti, Santiago, y a todos ustedes. Alan, thank you very much. Muchas gracias. It's been a pleasure. Too. Thanks for being here, Alan. Hope Okay. we can see you soon. It was a pleasure. I hope so, yes. Okay, bye-bye. Bye. Take care. Bye-bye. Bye bye, Bye. thank you.